¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Em, Nuevamente acá en el webinar de gestión del espectro 5G y tenemos que ver el módulo número 4. Es el módulo que tiene que ver con una parte de valorización del espectro y vinculado al despliegue de infraestructura. Dos temas que están todavía en sus inicios, la valoración del espectro de 5G y el tema del CAPEX que requiere el despliegue de 5G. Entonces, son temas que están incipientes y vamos a dar un poco el panorama general de la valorización y en particular de cómo nosotros hemos visto que se puede llevar adelante una valoración para el caso de 5G. Ahí está. Bien, este es el cuarto y último módulo, habíamos visto 4 ya, donde habíamos visto el primero que era algunos conceptos básicos de 5G y sobre todo entender qué momento era más propicio para Latinoamérica, entender, mejor dicho, si el actual era el momento más propicio para impulsarlo, había que esperar, había que ver un poco cómo se daba en otras regiones, había que esperar a consolidar 4G como la tecnología, como la familia de tecnologías complementarias. En la segunda parte hemos visto qué bandas estaban identificadas y cuál era el roadmap de 3.5. 3.5 es la banda insigne, es la banda que todo el mundo empieza a pensar cuando va a pensar en 5G. Así lo está reflejando los países que tienen una iniciativa en Latinoamérica. Chile, por ejemplo, la subasta a mediados de noviembre. Brasil, Colombia, México el año que viene, también sobre 3.5. En complemento con alguna otra banda, que puede ser una banda milimétrica como 26 o 28 GB, que son también parte de la subasta, pero esencialmente está 3.5. Ya hemos visto que estaba en general ocupada en la parte alta de la banda y bastante, o mejor dicho, pensada para los planes de banda ancha en la parte baja de la banda de 3.5, en países que me han visto como 10 países. Y en la última semana vimos el tema de modelos innovadores para gestión y uso del espectro, donde en líneas de resumen lo más importante es qué herramientas de innovación en la gestión del espectro se necesita para 5G. Mucho se habló en la región de qué nuevos modelos de gestión son viables o qué necesidad hay de poder ayornar los modelos de valoración, pero poco se concretó, ¿no? Y cuando hablamos de modelos innovadores, es básicamente permitir, por ejemplo, el uso compartido del espectro. Eso es esencial y es una de la principal, es que dos operadores utilicen la misma banda de espectro, ya sea en diferentes momentos del tiempo, uno primario y otro secundario, por un acuerdo comercial, por la figura que quieran, pero que sí haya un uso compartido. Esto es fundamental porque promueve la eficiencia de ese recurso escaso, ¿no? No es verdad que un operador va a usar usar el espectro siempre en todos lados. Entonces, como si siempre en todos lados no sucede, es lógico, es pensable que si hay otro operador que también lo quiere usar, lo pueda hacer en complemento con él y haga un uso más exhaustivo del recurso, más eficiente. Entonces, es muy importante eso. El tema de asignación de licencias privadas, el tema de asignación de forma directa, etc. Todo eso lo que nosotros llamamos modelos innovadores para gestión del espectro y pensamos que en el caso de 5G tiene que tener mucho más relevancia la discusión que tuvo hasta ahora. Bien, y ahora vamos a ver lo que les comenté, el último módulo. Acá vamos a ver algunos temas que están acá detallados. Uno es la teoría del valor del espectro y metodologías comúnmente aceptadas. Cómo se valoriza el espectro, cómo lo valoriza las distintas administraciones públicas, cómo lo valoriza el sector privado. Vamos a estudiar cómo es la metodología para determinar la demanda del espectro en un mercado determinado, ¿no? Todo ejercicio de valorización del espectro sigue un ejercicio de demanda del espectro. Alguna aproximación al valor del espectro 5G y algunas dificultades que estamos viendo, ¿no? Algunos precios internacionales pagados por el caso de 5G y política pública. ¿Cuál es la mirada sobre la valoración de 5G de cara a poder, por ejemplo, poner un precio de 5G, por ejemplo, en una subasta?
los temas que vamos a repasar en el webinar de hoy. Bien, voy a presentar temas de mayor a menor, no voy a presentar, no voy a ir directamente al tema específico del 5G para poder contextualizarlo y para poder entender el punto que estamos levantando el 5G. Lo primero es, bueno, ¿dónde se origina el valor del espectro? ¿Por qué ese valor, por qué tiene un valor el espectro? ¿No? Uno puede pensar en diferentes aproximaciones y muchas de ellas son válidas. Entonces yo acá listé aquellas aproximaciones que tienen que ver con lo que comúnmente está en la mente de alguien que participa en una subasta de espectro, ¿no? ¿Por qué voy a comprar espectro? Bueno, porque yo tengo un business case, un plan de negocios que para ejecutarlo requiere tener más espectro, requiere que yo quiero llegar a 10 millones de usuarios y necesito tener 50 MHz más de espectro para poder dar una buena calidad de servicio. Es decir, el primer caso son aquellos tenencias de espectro que son compatibles con un determinado plan de negocio. Y eso es lo más común, ¿no? Y sobre nosotros nos vamos a centrar en el webinar, ¿no? Cuando el espectro se valora en función de un plan de negocio. Otro es el foreclosure o competencia. Es cuando un operador va a comprar espectro no tanto para sí mismo, sino para bloquear a otro competidor, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo voy a anunciar una licitación de una banda de espectro 3.5, 100 MHz, ¿no? Entonces no hay tope, no hay una restricción. Y un operador dice, no, yo con 100 MHz, recuerda que hemos visto que en la banda de espectro había había tres mundos, más que nunca se necesitan distintos grupos complementarios de espectro, y vamos a hablar de bandas por debajo de 1 giga, bandas medias y bandas altas. Bueno, entonces banda media, el ancho de banda requerido son más o menos 80 MHz, entre 40 y 60 y 80, pero supongamos que 80 MHz está bien. Yo voy a necesitar 100 MHz, ¿no? Entonces un competidor puede decir, bueno, yo necesito 60, o necesito 80. Entonces, él podría decir, si yo necesito 60, compro 60 y dejo 40 para la competencia. Bueno, eso es muy difícil que suceda, y más que nada ante un caso como el 5G, ¿no? Eso podría pasar si yo, por ejemplo, necesito una banda de 4G ahora, o una banda que se usa para LTE, en la cual, pongamos que ya un país tiene licitada la banda AWS, la banda 2.5, va a licitar para LTE la banda de 2.3, ¿no? Bueno, no va a ser, pero supongamos que 2.3 va para LTE, o 700, o una banda que se puede usar ahí. Bueno, si ya hay un despliegue de LTE en el mercado, es esperable que los operadores vayan a comprar más espectro para tener más capacidad. Pero si el caso es como 5G, donde no hay un despliegue, donde sí hay una ganancia del operador para que pueda comprar el espectro y ser el primero, el first mover en términos del despliegue de 5G, el espectro va a tener un valor más importante que en el caso que acabo de plantear, ¿no? En el ejemplo de si hay 100 MHz y el operador alcanza con 60, 80, bueno, es esperable que compre los 100. ¿Por qué? Y porque los últimos 20, si bien no tienen un valor para su business case, sí tienen un valor para su foreclosure, es decir, privar a la competencia de poder desplegar 5G. Es un valor muy alto. Entonces es muy esperable que él lo haga. Entonces, en este caso, en el caso especialmente del 5G, más que nunca es muy importante entender el tema de tope de espectro, entender cuánto espectro voy a liberar, cuánto es el requerimiento de ancha banda y cuáles son los resultados esperados en términos de distribución del espectro en los operadores. Entonces, los operadores públicos, los policymakers deberían tener especial atención cuando voy a empezar con 5G para que este foreclosure no suceda de forma relevante. Otro objetivo por el cual yo quiero comprar espectro puede ser, por ejemplo, para mitigar el riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo? Mucho. Pero, por ejemplo, el riesgo más inminente es la escasez. Es un recurso escaso y es posible que dentro de 2 años, si crece abruptamente el mercado,
el tráfico, perdón, yo necesito más espectro. Y puede ser también, como es muy esperable, sobre todo como vemos mucho en Latinoamérica, que, que crece el mercado y que los gobiernos no ofrecen espectro, ¿no? Entonces, eso es un riesgo. Yo necesito espectro, el gobierno no lo ofrece, me quedo con poco. Ese riesgo está fuera del control, fuera de las manos del operador, porque el operador no puede saber cuándo. O sea, puede motivar, promover, golpear la puerta, pero el que tiene la última palabra sobre cuándo asignar el espectro no es el operador. Entonces, él quiere mitigar su riesgo. Entonces, ante esa duda, puede decir, yo voy y lo compro. Otro impacto que es muy esperado, o muy citado, es la palabra, es el que vemos acá, impacto en acciones y stock público, ¿no? Las empresas, sobre todo aquellas que cotizan en bolsa, bueno, van a tener una valorización diferente según su portfolio de espectro, ¿no? Cualquier empresa que ya hoy tenga espectro 5G va a valer más que una que no la tenga, ¿no? Una empresa que tiene la misma cantidad de usuarios, los mismos ingresos y el mismo EBITDA. Una tiene espectro 5, una tiene 3.5, por ejemplo, la otra no tiene 3.5, lógicamente la de 3.5 vale bastante más, ¿no? Eso lo digo también pensando en las motivaciones que puedo tener para poder abrir un proceso de donde hay operadores que tienen este perfil o este posicionamiento frente al mercado de capitales. Valor incierto, frente a tecnologías a descubrir, yo no sé todavía cuánto puede valer, si hay tecnologías que van a impulsar mucho la demanda de tráfico, entonces el espectro va a valer mucho más dentro de 5 años que lo que vale ahora, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años, no, hace más, hace 15 años, antes que 4G en Latinoamérica, seguramente el espectro, y era así, valía menos de lo que hay ahora. Y seguramente si todos hubiésemos tenido la foto del 2020 y se hubiese comprado mucho más espectro, de forma mucho más agresiva. ¿Por qué? Porque irrumpió una tecnología que hizo del espectro un recurso más escaso. Finalmente, motivos especulativos o atesoramiento, ¿no? Yo puedo querer tener espectro para valorizarme, etc. Bueno, como ustedes ven, son muchas las fuentes por las cuales el espectro se valoriza, son muchas las consideraciones que va a tener un operador o un gobierno para poder saber cuál es el valor. Porque yo no sé cuál es más importante en algún momento determinado. Y tampoco es verdad, se puede decir, bueno, pero todos estos son inputs, son elementos de mi plan de negocio, el foreclosure, el riesgo. La realidad pragmática es que no. La realidad yo puedo considerarlo, pero en un plan de negocio no puedo internalizar todo esto, ¿no? El riesgo, bueno, el riesgo yo lo puedo incorporar en la UAC, es muy difícil. Generalmente se hace un plan de negocios y luego se valoriza el espectro. Y estas consideraciones son paralelas. Pero sí es fundamental que estas consideraciones sí las tenga presente el que hace la política pública para la asignación de una banda de espectro. Sobre todo cuando empieza una nueva tecnología como es el 5G, ¿no? Cuando produce un cambio y no una continuidad en el espectro asignado. Dicho eso, no voy a ir en detalle, pero sí es bueno que lo sepamos. Hay 3 tipos de formas usuales de valorizar el espectro, ¿no? Una es a partir de construcciones bottom-up, que son modelos de flujos de fondos, en el cual yo hago una modelización a futuro eh, de posibles escenarios, en la cual hay dos básicamente que yo voy a probar. Uno, si yo sigo como hoy, y el otro es si yo consigo el espectro. Si yo consigo el espectro, se llama escenario B, por decirlo así, y el modelo de flujo de fondos, la premisa fundamental es considerar el valor que es igual a la diferencia entre el escenario A y el B. La diferencia entre ambos escenarios es el valor del espectro. Ahora, ¿pero por qué puede haber diferencia en un escenario A versus un B cuando yo tengo espectro? Bueno, porque el espectro me va a provocar impacto en varias variables, ¿no? Muy resumidamente, un plan de negocio tiene un gasto que se llaman OPEX, tiene ingresos y tiene inversiones que a veces se refieren como CAPEX. Bueno, cuando yo tengo espectro, voy a poder tener quizás más ingresos, seguramente menos CAPEX, seguramente menos OPEX, ¿no? Inicialmente, cuando el espectro
hace 15 años, 20 años, cuando no era tan escaso, el espectro se asociaba a un ahorro de CAPEX, ¿no? ¿Qué CAPEX? Y esencialmente el CAPEX de radioacceso, ¿no? Si yo tengo menos banda de espectro para una misma calidad de servicio, y la misma cantidad de usuarios, necesito más inversión en el radioacceso, antenas, sitios, ¿no? Entonces, eso era inicialmente. Había una relación de trade-off entre radioacceso y espectro. Pero eso, a medida que el espectro fue haciendo más escaso, la calidad de servicio en el tráfico de datos fue tomando más relevancia, la disponibilidad de espectro se asoció no solamente a menor CAPEX, sino también a mayores ingresos. Si yo tengo espectro, voy a poder tener usuarios en banda ancha móvil con cierta calidad de servicio, ¿no? Con 10 megabits, si tengo mucho espectro por otra. Bueno, ahora si yo tengo espectro 5G, ¿voy a tener más ingresos? Y voy a tener una calidad de servicio diferente. Voy a poder tener, por ejemplo, un ancho de banda de una velocidad de 30 megabits, sí, la voy a poder tener para algunos servicios. ¿Lo recuerdan cuando vimos en el módulo 1 que los servicios de 5G se estructuraban en 3 grupos, ¿no? Aquellos que tenían que ver con la banda ancha mejorada, aquellos que tenían que ver con los machine to machine o massive machine to machine, que es una aproximación a lo que es Internet de las Cosas. Y finalmente el grupo de servicios que tiene que ver con actividades críticas. Bueno, había 3 grupos de servicios, ¿no?, que habíamos categorizado. Bueno, ¿cuál de ellos me origina ingresos nuevos y cuáles no? Eso es lo que vamos a ver más adelante. El segundo grupo de metodologías de valoración tiene que ver con costo de oportunidad. Básicamente entender si yo no tengo espectro y tengo que pagar un valor o existe un valor de referencia que me representa el costo de oportunidad de tener el espectro, ¿no? Esta es la metodología menos utilizada porque me tengo que bajar a algún precio de incentivo administrativo, como muy conocidamente hizo la OCOM, o tratar de entender, bueno, si yo no compro el espectro acá, lo puedo convertir en mercado secundario. Si el costo del mercado secundario es un valor de oportunidad, ¿no? Si yo voy a vender 10 MHz en 2.5 y lo tengo al lado uno con mercado secundario que me lo vende a 10 millones y seguramente el precio base va a tener que ser 10 millones o menos, si no, no lo va a comprar. La realidad es que esto es muy teórico, este segundo caso, y hay poco, y en Latinoamérica casi no hay, ¿no? Sobre todo para temas de espectro. Pero sí, el tercer grupo de formas de valorización sí es muy usual, que es valores de referencia, en el cual hay diferentes alternativas. Uno es el benchmark internacional, famoso, veo cuando se pagó en otra región. Otro es el valor de subastas anteriores, en el mismo país. Yo puedo haber hecho subastas y tener un valor de referencia, ¿no? Que lo de una subasta. Una subasta es una pseudo reproducción de un ejercicio de mercado, si yo puedo tomar eso como valor. Por otro, el valor pagado actualmente. En algunos países el espectro se paga de forma anual y periódica. México, en Colombia, ahora ya no queda casi licencias así, pero se paga un canon que es muy representativo anualmente. Bueno, entonces yo ese canon lo puedo tomar como una forma de valorizar el espectro actualmente. De estas 3 formas de valorar, las 3 tienen importancia para lo que estamos hablando, perdón, la primera y la tercera tienen importancia especialmente para el tema de 5G, ¿no? Porque la primera tiene que ingresos adicionales tiene el 5G, la segunda es, bueno, ¿hubo una subasta 5G que podamos tomar como referencia? La respuesta que es en Latinoamérica, no hubo todavía esa asignación. Antes de meternos en temas 5G en lleno, vemos que los valores de valoración no son exhaustivos. Acá vemos algunos países y alguna forma de valorización, ¿no? ¿Qué método de valorización utilizó en un año? Ecuador en 2015, un benchmark, Canadá, actualización de subastas anteriores, Colombia, benchmark en 2011, recuperación, en el caso de Estados Unidos, recuperación de costos, Argentina, benchmark. Bien, flujo de fondo en el caso de España, flujo de en el caso de México. Hay bastantes alternativas, pero el benchmark se utiliza mucho, a pesar de ser un método muy imperfecto, muy pragmático, pero muy imperfecto. ¿Por qué es muy imperfecto el benchmark? Porque el benchmark, para que sea representativo, tiene que atravesar un proceso de normalización. ¿Qué quiere decir normalización? Y llevar
los valores que yo observo en una experiencia internacional a valores locales, a valores normales. ¿Por qué es difícil esto? Y porque hay muchos temas. Entonces acá hay una especie de esquema, de esquema de cómo yo podría normalizar un valor internacional, ¿no? Yo puedo, a partir de una observación de valores de subastas de determinado país, donde yo tengo, por ejemplo, cuando se pagó por megahertz, cada 100 habitantes, etcétera. Luego lo normalizo en condiciones locales, que quiere decir lo siguiente, compartido a la moneda local, atravesándolo por el PPP. PPP es el purchasing power parity, es una medida que, un parámetro que significa un igual poder adquisitivo en todos los países donde se emplea, ¿no? Un dólar PPP es lo mismo en Salvador, que un dólar PPP en Brasil, un dólar PPP. Entonces, una manera de llevarlo al nivel de precios locales es hacerlo a través de la metodología PPP. Y esa es una metodología que se utiliza mucho cuando los precios del bien, mejor dicho, cuando el bien, cuyo precio estoy definiendo, es un bien no transable, no es un bien que se comercialice internacionalmente. Naturalmente los servicios y obviamente el espectro por su propia definición. El espectro es de un país, no se exporta ni se importa. Entonces, esta metodología PPP parece ser una metodología adecuada para poder llevar un nivel de precios internacionales a un nivel de precios locales. Sin embargo, no siempre se aplica. Otro tema importante es el término de la licencia, ¿no? Esto casi nunca se aplica el término de la licencia y a mí me sorprende mucho, ¿no? Las licencias varían mucho de país en país. Argentina tiene, por ejemplo, licencias sin término para las licencias de servicios GSM, sin embargo, para Catatumbo son 15 años, Chile son 30 años, Perú son 20 años, Colombia son 10 años, ahora dieron por 20. México creo que 15. Entonces, los términos de la licencia varían mucho. Y entonces, hacer un valor por habitante y es relativo. Yo tenía que hacerlo por habitante por año, ¿no? Porque una licencia que dura 10 no la puedo comparar. Por ejemplo, los dos extremos. Paraguay 5 años, Chile 30 años. Yo hago un valor por megahertz por habitante. Y la licencia de Chile dura 6 veces más que la de Paraguay. Entonces, si yo no lo expreso eso por año, voy a tener una medición bastante inadecuada. Y el último punto, una vez que yo tengo esa normalización, esa adecuación en términos de licencia y nivel de precio local, yo puedo llevarlo a una última consideración. Uno es la fecha de la subasta, supongo que es el 2020, pero esto fue hace muchos años, entonces tengo que actualizarlo. Generalmente, una vez que lo llevo a dólar, se hace a través del índice de inflación americano, pero el punto muy importante que yo quiero marcar es el ARPU. El nivel de ARPU varía mucho. El ARPU es cuánto me paga un usuario por una línea. Es lo más parecido al precio de mi servicio. Se puede llamar ARPU a un precio promedio ponderado de mi servicio que yo estoy ofreciendo, de mi servicio móvil. Pero lo que tiene es que uno de los activos que genera ese servicio es el espectro. Entonces, naturalmente, el valor de ese activo, que es el espectro, depende del valor de ese servicio que es el ARPU. Lo que sucede es que el ARPU tiene grandes variaciones. Un ARPU, por ejemplo, en Latinoamérica oscila entre 8 y 10 dólares, depende de la variación de los tipos de cambio, todo lo que ha sucedido, puede ser entre 7 y 10 dólares, puede ser variar muchos tipos de cambio. En el Caribe es más alto, el ARPU en dólares, porque tiene una moneda generalmente más al dólar, más elevada. Pero dejemos la relación de Latinoamérica como un todo. Si yo veo el ARPU de Canadá a Estados Unidos, estamos hablando de 30 y 40 dólares, 3 veces más. El de Europa entre 25 y 30 dólares, 2 veces y medio más. Entonces es muy difícil traer un precio de Europa o Estados Unidos a Latinoamérica. Porque tengo un ARPU muy diferente, una relación de precio minorista muy diferente. Lo digo esto especialmente porque en 5G no tenemos valores latinoamericanos, son todos valores que tenemos de Estados Unidos y de Europa. Entonces, ¿cómo hacemos para valorizar 5G cuando no tenemos
un valor de referencia en la región. Yo acá puse, para que ustedes vean, solamente un ejercicio de todas las variables que pueden incidir en la valoración del espectro de cara a hacer un benchmark. Fíjense que son todos países de Latinoamérica, ¿no? Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile, Perú. Entonces tenemos acá líneas móviles totales, densidad poblacional, habitante por kilómetro cuadrado. Es una variable que es muy importante, ¿no? Si yo voy a tomar cuánto vale el megahertz en Hong Kong, que es una zona muy poblada y muy densa, son valores exorbitantes. Con poco despliegue yo llego a una gran cantidad. Pero la densidad es un aspecto importante porque me juega inversamente a la necesidad de CAPEX. El tema de situación de necesidad muy diferente. Penetración de servicio móvil también, una situación muy diferente. Y sin embargo, yo comparo México con Argentina, con Colombia, etcétera, y a veces esa comparación tiene que pasar por este tamiz de penetración, ingreso del sector, base prepago es bastante similar. Pero el ARPU, por ejemplo, fíjense que lo que dije recién, bueno, oscila por más bajo todavía, ¿no? Entre 5 y $9. Y así todo, yo tomo comparaciones de la región y no la normalizo por ARPU, porque son dentro de Latinoamérica. Pero fíjense que todavía tengo diferencias. Bueno, en general se considera todo lo que es el bloque de Latinoamérica como algo monolítico, ¿no? Yo no hago una normalización dentro de Latinoamérica, pero sí de un valor, de una observación por fuera de la región. El último punto que voy a decir sobre el tema del benchmark es que también tengo que tener mucho cuidado con los procesos de subasta. Más allá de las condiciones macroeconómicas que yo acabo de nombrar, hay condiciones del proceso de subasta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tomar el valor de cuánto pagó voy a tomar ejemplos de la región para que vean. ¿Cuánto pagó Argentina por la última subasta del 2014? Bueno, pagó tanta plata. Listo. Porque lo pagó en efectivo, yo me participé en la subasta, a los 30 días tenía que aportar el dinero. Perfecto. En Colombia, y pagó más, ¿sí? Pero el 60% de lo que pagó en Colombia se tenía que pagar con obligaciones de hacer. Entonces, no era plata con plata como estoy comparando ahora. ¿Cuánto pagó Chile en la subasta de 2014 en 300? Y en total no pagó $10 millones, no pagó nada. ¿Y cómo puede ser? Y bueno, porque es un beauty contest, es distinto, es una obligación. ¿Cuánto pagó Perú por 700 en la misma subasta un año después? Pagó $280 millones versus 20 que pagó Chile. ¿Por qué? Bueno, todas esas diferencias que son mucho más grandes que las anteriores les explica el proceso. Cada proceso tiene condiciones particulares, ¿no? Algunos van a favorecer el tema de pago monetario y algunas obligaciones de hacer. Cuando tengo muchas obligaciones de hacer, el pago monetario baja. Entonces, si yo para hacer un benchmark tengo que haber conocido muy en detalle cada proceso para saber si lo que estoy comparando son peras con peras, ¿no? Esa es una de las grandes limitaciones del benchmark. Yo cuando veo los benchmarks, muchos toman, no sé, 50 observaciones y quizás no hay que tomar 50, hay que tomar 5, que las conozcan en detalle, para saber, bueno, en este caso hubo pago, por ejemplo, en Colombia. Vuelvo al caso de Colombia. La subasta del año pasado, el 60% eran obligaciones de hacer y aparte el restante 40% era pagadero en 10 años. No, en 15 años, perdón. La primera cuota quedaba al año 6. Entonces es incomparable con una situación, por ejemplo, de pago 30 días, como es el caso de Argentina. Si yo no conozco en detalle el proceso de Colombia, puedo llegar a tener una visión distinta a lo que fue el rollo. El tema de benchmark es bastante limitado, sin embargo se utiliza mucho, porque da una indicación rápida de cuánto puede valer una banda de espectro. La metodología que teóricamente es más sólida es esta que vemos acá, que es el valor de flujo descontado, donde yo tengo un valor de la operación con espectro y un valor sin espectro. Bueno, la diferencia entre el valor de las dos operaciones es el valor del espectro. ¿Por qué? Y bueno, porque esta valoración yo la hago por metodología de flujo de fondos descontados, y el flujo de fondos descontados es distributivo respecto a la suma, entonces si yo a le resto la diferencia es el valor de él. A nivel teórico es sólida, es la mejor, pero es sólida siempre y cuando yo pueda internalizar acá todos los componentes del valor del espectro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso 5G. Yo tengo una operación sin espectro, tengo solo 4G y se abre una licitación 5G.
¿Cuánto vale 5G? Bueno, va a valer porque me evita CAPEX. Bueno, no sé si me evita CAPEX. No creo, porque tengo que desplegar antenas, tengo que desplegar nuevas radiobases, no estoy sustituyendo, no es que tengo más 4G que me va a permitir ahorrarme CAPEX en función de más espectro. No, esto es un nuevo aspecto que yo tengo que desplegar esa tecnología. Entonces, no sé si me ahorro tanto CAPEX. Me permite ahorrar gastos y no sé, como el equipo de radio es similar, no sé si me va a ser más 5G, al contrario, yo creo que voy a invertir más y voy a gastar más en 5G que si no lo tengo. O sea, esta ecuación que dice valoración de la operación con espectro, que antes valía más, bueno, valía más antes porque me ahorraba CAPEX y me ahorraba OPEX. Bueno, ahora con 5G yo no sé si me ahorro CAPEX. Porque aparte, usted vio que la cantidad de antenas en 5G es exponencial. Sí. No sé si es verdad que me ahorro CAPEX con 5G. CAPEX barra OPEX. Entonces, ¿por qué va a valer más mi operación? Eh, y no, pero yo porque voy a tener ingresos nuevos. ¿Cuáles ingresos nuevos voy a tener? ¿Se acuerdan que había tres tipos de ingresos? Banda ancha, IoT y misión crítica. ¿Cuál ingreso nuevo voy a tener? ¿Está claro que voy a tener ingresos nuevos? Ya. Está claro que va a crecer el país de ingresos, pero ¿quién va a tener esos ingresos? ¿No? En el caso, entonces lo planteo acá porque esto me lleva de nuevo a esto que habíamos visto al comienzo de todo, que era los fuentes de valor del espectro. Entonces, y habíamos dicho, usualmente el espectro hace 15 años valía más porque me ahorraba CAPEX, después se dijo, cuando empezó 4G, no, me ahorra CAPEX y me aumenta ingresos. Y ahora yo pregunto que viene 5G, ¿me ahorra CAPEX? Y yo puedo decir, no, no me ahorra tanto CAPEX. ¿Me aumenta ingresos? Y hago me pregunta, no sé si me aumenta ingresos. Entonces, ¿por qué vale más el espectro? Si tengo más CAPEX y ingresos iguales. Bueno, vamos a ver más por esto que vemos acá, quizás, ¿no? Porque si yo no lo tengo 5G, lo va a tener la competencia, porque hay un riesgo, porque es incierto, por esto, ¿no? Si yo tengo 5G, mi empresa vale más a los ojos de todo el mundo. Eso es indudable. Entonces, esas fuentes de valor que son lógicas son difíciles de modelar. Yo no puedo a partir de esa fuente de valor tener un valor numérico. Es muy difícil, ¿no? Ese es un desafío, ¿no? Eh, que todavía no tiene una solución, ¿no? Y sumémosle a la 5G que no puedo aplicar esta metodología porque no tengo precio de referencia en la región. Esta hoja bueno, muy rápidamente. Yo tengo para calcular el valor del espectro, tengo que estimar una estimación de la demanda de espectro. Esa estimación de la demanda de espectro tiene una determinada estructura y metodología de estimación. ¿Por qué tengo que estimar la demanda de espectro? Porque el espectro tiene una demanda que a un punto es endógena, ¿no? Es decir, yo si asigno más espectro, voy a poder eh, dar más servicios y el operador va a invertir menos. A veces si asigno menos espectro, el operador va a tener que invertir más, estoy hablando antes de 5G, ¿no? Va a tener que invertir más, entonces la demanda de espectro va a ser menor. Entonces, de algún modo, cuando yo ofrezco más espectro, tengo más demanda. Cuando ofrezco menos espectro, tengo menos demanda. Muy simplificadamente uno podría pensar así. El administrador público, el policy maker de cada país tiene que sí o sí hacer un análisis de la demanda de espectro de cada país para poder entender, para poder responder varias preguntas, ¿no? ¿Cuándo asigna espectro? ¿Cuánto espectro asigna? Etcétera. Pero también esencialmente para saber cuánto vale el espectro. Ejercicio de demanda de espectro hay una recomendación de la ITU, pero básicamente tiene estos pasos de alto nivel, en el cual yo tengo que analizar, categorizar los servicios y los entornos de radio, ¿no? 2G, 3G, 4G, calcular la demanda de tráfico, cuánto tráfico voy a tener en función del crecimiento, ¿no? Tengo tantos usuarios, tanto tráfico por usuario, cómo va creciendo eso. Distribución de tráfico por tecnología de radioacceso, bueno, cuánto tráfico va a ser 2G, 3G, 4G y cuánto tráfico va a ser 5G. Entonces, ¿cuánto tráfico va a ser 5G?
Bueno, yo lo puedo tomar a partir, tradicionalmente la demanda de tráfico era usuario por tráfico por usuario. Pero acá voy a tener usuarios que son máquinas en 5G, en el segundo grupo de servicios. Voy a tener que tener una cantidad de máquinas estimadas y saber cuánto va a traficar cada máquina. ¿Cuánto es la capacidad del sistema? Ese es el punto más difícil de la demanda de espectro. Es decir, cuánto el sistema va a poder absorber en términos de oferta de capacidad, ¿no? Yo tengo una capacidad dada por las tendencias actuales del espectro y dada también por la despliegue de radioacceso y de redes que tengo. Bueno, eso me da una determinada capacidad del sistema. Esa capacidad del sistema se compara con la demanda que vimos acá y me va a determinar, bueno, cuando la capacidad no alcanza a satisfacer la demanda, yo necesito más espectro. El punto 6. Entonces, este ejercicio compara la demanda de espectro contra la capacidad del sistema, que básicamente sería la oferta de capacidad. Y cuando hay un mismatch, cuando hay un desbalanceo, se determina la necesidad de espectro. Finalmente se introducen unos ajustes por cantidad de operadores y el cálculo de necesidades totales. Pero bueno, el desafío de esta metodología de cara a 5G, o mejor dicho, el desafío de cara a lo que uno venía ya haciendo ejercicios de demanda de espectro, tiene que ver con estimar cuál es la demanda de espectro, la demanda de tráfico en 5G, donde el tráfico, una parte va a ser sustitución de demanda de 4G, eso es fácil porque es uno por el otro, pero hay una gran parte que tiene que ver con la IoT que no se sabe. No se sabe el modelo de negocio, no se sabe el tráfico, o estimarlo, pero no se sabe cuánto va a suceder. Ese factor, el algoritmo para estimar, lo voy a pasar por alto, porque está en la metodología. Bueno, si quieren, lo único que por ahí más relevante, esto es una forma de ver cuánto yo de espectro downlink necesito a partir de una metodología de estimación, ¿no? Pero lo más importante que queremos ver acá, no voy a retrasar a toda la explicación, pero yo tengo una serie de factores en el numerador, pero en el denominador fíjense que tengo cantidad de sectores, ejercicio espectral de 4G, por el lado el factor de carga y sobre todo, bueno, 4G porque estoy viendo el caso de 4G. Pero lo que más me importa es la cantidad de sitios, ¿no? Sitios está en el denominador, es inverso a la cantidad de espectro demandado. Cuanto más sitios tengo, menos espectro requiero. Bien, esa condición, que era, si se quiere, bien clara en 4G, donde yo tenía, bueno, 1 millón de usuarios, cada uno me consume a 10 megabits, bueno, 4 megabits, 3, 4 megabits, me consume 50 gigas. Bueno, me da que yo necesito, no sé, 80 megahertz de espectro. Y 10.000 sitios. Bueno, si en vez de tener 10.000 sitios tengo 8.000, voy a necesitar 100 megahertz. Muy resumidamente, ¿no? Hay una relación inversa entre sitios y cantidad de espectro que yo requiero. Esa relación, que era muy clara en 2G, 3G, 4G, bueno, en 5G es más relativa, ¿no? Porque, por ejemplo, veamos los servicios IoT. Si yo no tengo sitios, está bien, no voy a tener demanda. Entonces, en el caso de 5G, sí existe todavía esa relación, yo puedo tener más sitios, o sustituir espectro 5G por sitios, pero la situación es que yo hay un mercado nuevo que estoy creando con 5G en el segundo grupo de servicios, que son los IoT. Pero si yo no tengo sitio, no tengo demanda de espectro porque no tengo servicio para ofrecer. Que no, esa relación de sustitución tan fuerte, sitio versus espectro, era más evidente en el caso de 2G, 3G, 4G, es más relativa en el caso de Internet de las cosas, ¿no? Asociado a 5G. Bueno, otro punto que habíamos hablado era la relación de espectro, la relación del valor de espectro en función de la cantidad de sitios desplegados. Entonces, les comenté recién que esa relación era bastante unívoca en tecnologías anteriores, y ahora en caso de 5G, de algún modo, esa relación inversa es cuestionable, ¿no? Porque yo puedo tener más sitios y a partir de que tengo más sitios tengo más necesidad de espectro. Bueno, pero aparte hay una consideración adicional que la que vemos en este cuadro.
acá vemos una estimación en 6 países de Latinoamérica, cómo va a crecer la cantidad de sitios entre 2018 y 2030, una estimación. Pero básicamente en común dice que se va a multiplicar por más de 3. Es decir, por ejemplo, en Argentina tengo 39.000 sitios hoy y voy a llegar a 122.000 en el año 2030. En caso extremo, México, entre 1.200.000. Y donde una gran parte de ese crecimiento tiene que ver con 5G. ¿Qué es el 5G? Perdón. Sin embargo, si yo hubiese esto mismo en relación a los usuarios, ¿se acuerdan cuando vimos los usuarios 5G? Bueno, que digamos que en el 2025 van a ser un 7%. En el 2030 los usuarios 5G no van a ser la mayor parte ni mucho menos de los usuarios. Sin embargo, la cantidad de sitios que tienen que crecer es mucho. Es muy... la cantidad de sitios en 5G es mucho más proporcionalmente lo que es la cantidad de usuarios de banda ancha móvil. Y esto se explica básicamente por la irrupción de otro grupo de servicios asociado a síntomas. Entonces, los operadores van a tener que invertir muy fuertemente en el crecimiento de sitios y van a tener un flujo de ingresos que todavía es en definición, ¿no? Porque tenemos los ingresos de banda ancha y los ingresos de Internet de las Cosas, o Machine to Machine, el segundo grupo grande. Ese segundo grupo no está todavía claro. Está claro sí que va a haber un crecimiento de la facturación de ese grupo, pero no está claro quién va a ser el dueño de esos ingresos. ¿Quién va a ser? ¿Va a ser el operador que da conectividad? ¿Van a ser los proveedores de aplicaciones? No, por ejemplo, si hagamos un caso de Internet de las Cosas para medición, una flota logística. Yo tengo que dar conectividad, tengo una flota de drones, tengo que dar inteligencia, tengo que dar servicios cloud, porque tengo que subir información a lo largo del camino, etc. Bueno, el operador que va a dar solo la conectividad, y si va a dar solo la conectividad se va a quedar una parte muy reducida de lo que es todo el negocio de vigilancia de flotas, ¿no? Va a dar más que conectividad, ¿no? Va a dar también el data mining de seguridad, va a dar también todo el sistema de alarmas, va a dar todo el almacenamiento de los servicios cloud que tiene que ir sucediendo para ir siguiendo los vehículos. Bueno, entonces va a tener una porción mayor de los ingresos. Pero va a tener que invertir más, no solamente en esos sitios, sino en todos los otros cambios. Y aparte, es el ADN del operador invertir en esos servicios que todavía esbozamos, pero no tenemos con claridad, ¿no? Por ejemplo, el tema de realidad aumentada, el tema de Smart Cities. Bueno, sí, son cosas que todos ya hemos discutido, lo hemos visto, pero bueno, ¿qué rol tiene el operador en esa estructura de ingresos? Todavía está en definición. Entonces, y además el ADN del operador, por lo menos lo que yo conozco, y difícilmente se encuentra con lo que puede requerir ese tipo de verticales, ¿no? Para el caso. Entonces, es difícil entender si un operador va a poder, en qué medida va a poder tener un beneficio incremental neto en términos financieros de ese negocio. Hasta ahora me concentré en todo lo que es el segundo y tercer grupo de casos de uso del 5G. Recuerden que eran 3 grupos, ¿no? El segundo y tercer grupo es Machine Type Communication, más resueltamente Internet de las Cosas, y el tercero era misión crítica, comunicación crítica. El primer grupo tenía que ver con banda ancha mejorada, ¿se acuerdan? Bueno, hasta ahora me enfoco con todo esto en el segundo y tercer grupo. ¿Qué pasa con el primer grupo? Bueno, el primer grupo dice, bueno, el primer grupo de casos de uso y aparte el más citado cuando uno dice voy a empezar con 5G, cuando uno va a empezar con 5G, el caso más emblemático es de la banda ancha móvil mejorada. Es decir, tengo una banda ancha móvil 4G, me da una banda ancha con un terminal 5G, entonces tengo una experiencia de mayor calidad, mayor throughput, capacidad, menor latencia, todos los atributos técnicos de 5G que ya hemos visto.
Bueno, entonces eso es verdad para el servicio de banda ancha. Eh, Ahora la pregunta es, ¿yo voy a poder cobrar más por ese servicio? ¿Voy a poder cobrar un incremental a ese usuario? Es decir, yo tengo un usuario 4G, lo transformo en un usuario 5G, ¿le voy a poder cobrar más? O mejor dicho, yo tengo un servicio 4G y tengo un servicio que está basado en 5G. ¿Se paga un premium por eso? Bueno, es difícil de pensar que se pague un premium. En general, los usuarios tienen un presupuesto de asignación a servicios de telecomunicaciones móviles y ese presupuesto está relativamente constante. Eh, por ejemplo, cuando los datos se sustituyó a voz como fuente principal de ingresos, uno observó que, por ejemplo, los $9 de ARPU promedio en Latinoamérica, antes $8 eran voz y $1 era datos. Bueno, eso fue cambiando, pero sí, ahora son eh, 4 voz y 5 datos, pero sí suman 9, ¿no? Porque yo para aumentar esto, hacer tan masivo, requiere generalmente un crecimiento de ingresos disponibles. Tengo que asignar presupuesto artificial, no hay un crecimiento de ingresos disponibles en el corto plazo. Entonces, este recambio tecnológico se hace a un precio muy similar. Acá vemos en el caso de estos países, el servicio 5G se vende a casi el mismo valor que el servicio 4G. Supónganse en el mundo del operador. Perdón, y aparte, más el servicio insigne, que es banda, el primero de todos los casos, que es el servicio de banda ancha mejorada. Que por eso la banda 3.5 es la banda más citada, o la que primero aparece en el plan de 5G, porque la banda 3.5 es óptima justamente por ser una banda media para el servicio de banda ancha móvil. Bueno, acá vemos que se tiene que cobrar solamente en promedio 1.6% de diferencia en los ARPUs, ARPU de banda ancha móvil 4G y ARPU de banda ancha móvil 5G. Entonces, un operador va a tener que invertir, ¿no? Va a tener que pagar por el espectro, va a tener que desplegar todas estas estaciones 5G para obtener, en el caso del primer caso de servicios, los mismos ingresos, ¿no? Los mismos ingresos. Y esto lo remarco porque tiene que ver con la valoración del espectro o cuánto el sector público, cuánto el administrador, el policy maker, valoriza el espectro. Y hay que poner en contexto esta situación. Va a tener que invertirse mucho en términos de despliegue de infraestructura, eh, y donde de los 3 casos de uso, el segundo y el tercero todavía no se sabe muy bien cómo va a ser la estructura, no saben la dimensión total. Y el primero, que es más importante, vemos que lo que se cobra es similar entre los que y mujeres, por lo cual hay una sustitución de ingresos, pero no un crecimiento de ingresos. Entonces ellos ponen un límite, o ponen una consideración especial sobre cómo se tienen que valorizar las especies. Naturalmente, acá empiezan a jugar los otros factores, ¿no? Volvamos al caso que mencionamos acá, ¿no? ¿Se acuerdan que el segundo caso de valorización es closure de la competencia, o mitigar el riesgo? Bueno, si yo mi modelo de negocios, yo tengo que yo tengo que invertir, y yo no tengo un crecimiento de ingresos, bueno, también puedo ver que también no tengo un crecimiento de ingresos, pero al menos no pierdo ingresos. Es decir, no tengo un costo de oportunidad, porque el caso segundo, que era foreclosure, ¿se acuerdan que yo había puesto el ejemplo? Yo necesitaba 100 MHz, y venía un competidor, o venía un operador y se compraba los 100 MHz, y se sería un fraud closure de ese operador hacia el resto del mercado. Bueno, entonces es justo o es razonable que el espectro se valore no como los ingresos que yo iba a tener, sino como los ingresos que me he visto perder. Es decir, si un operador hoy vende $100 millones, y luego viene una subasta 5G, y el operador contrincante, el otro operador con el cual compite, adquiere todo ese espectro, bueno, ese otro operador va a poder cambiar usuarios 5G por 4G, no incrementando sus ingresos porque va a ser la misma cantidad, pero es esperable que los usuarios 4G prefieran 5G al mismo precio. Entonces, aquel operador que no adquirió espectro va a perder usuarios. Va a perder. Una alternativa para ver el valor de 5G es entenderlo en términos de cuántos usuarios yo dejo de perder en el caso de comprar 5G. Es verlo como un costo de oportunidad.
Eso de cara al operador. Hemos concentrado en hablar del operador. El operador, qué desafíos tiene en términos de cómo lo van a valorar. Tiene un crecimiento muy fuerte del CAPEX. Cuando va a comprar 5G, espectro 5G va a tener un crecimiento de CAPEX muy seguro para desplegar todos los sitios que tienen que desplegar, crecimiento del OPEX. Y en términos de ingreso, es incierto. Va a tener una sustitución de ingresos, puede evitarse pérdidas de ingresos. En términos de ingresos por IoT, todavía está en definición el volumen, va a haber, pero no sabe muy bien cómo va a ser. Entonces, sí voy a ver acá, con el sombrero de los gobiernos, cuando tengo que definir el precio al cual yo tengo que vender el espectro 5G, hay un trade-off para ellos claramente muy citado que tiene que ver entre la eficiencia y maximizar los ingresos. Un operador puede decir, bueno, yo voy a cobrar, voy a maximizar los ingresos, una condición de un proceso de subasta, o puede decir voy a maximizar la eficiencia, donde la eficiencia es el máximo uso que se puede hacer del recurso. No puede un operador, un administrador público maximizar los dos objetivos al mismo tiempo, siempre se tiene que escoger uno o el otro. Yo no puedo, por una condición de política pública, maximizar dos objetivos con la misma herramienta, que la subasta. Entonces yo tengo que optar por uno o por el otro. No hay ningún administrador público que no diga que quiere maximizar la eficiencia, ¿no? Casi todos dicen yo quiero maximizar el uso de recursos escasos, pero sin embargo cuando diseñan los procesos de subasta lo hacen maximizando los ingresos, desconociendo que yo tengo que optar por uno o por el otro, yo no puedo ir por los dos en forma simultánea. Entonces, de cara a 5G, esta situación es mucho más sensible que en los procesos de generación de tecnologías anteriores. ¿Por qué? Porque aquí cualquier intento por maximizar los ingresos, lo que va a hacer es justamente aumentar el impacto de estos factores. Si yo quiero maximizar los ingresos, yo tengo un valor muy alto. Por ejemplo, el valor en el caso que le puse 100 MHz, vale mucho mi espectro, lo voy a poner un valor muy alto, y entonces solamente un operador lo compite, entonces va a tener que valorarlo por el foreclosure, por los riesgos, etc. A medida que yo exacerbo mi objetivo de recaudatorio, voy a poner en juego estos factores, que son los más evidentes en el caso de 5G, antes que el caso de negocio, que es el que me garantiza un uso más eficiente, ¿no? Yo, en base a mi caso de negocio, puedo decir, bueno, yo quiero espectro 5G porque quiero dar el banda ancha a 2 millones de usuarios más. Bueno, es algo que es positivo para el operador y es positivo para el país, porque tiene 2 millones de usuarios más. Pero ese operador, pero si yo, en cambio de hacer eso, yo voy a maximizar ingresos como objetivo en la subasta, y lo que voy a provocar que la valoración del espectro no surja del business plan de ese operador, sino que surja de las fuentes de valor alternativas que hemos visto recién. Entonces, el punto, digamos, de este caso es que en 5G más que nunca, la decisión sobre qué pretendo es más significativa. Tiene que tener muy claro si lo que yo voy a querer es un uso eficiente o una maximización de ingresos. Si es un uso eficiente, el valor tiene que ser con la perspectiva de uso eficiente, y la metodología y la estructuración de los procesos, es decir, con valores muy acotados inicialmente, para donde el elemento diferenciador sea el plan de negocio y no los otros elementos de valor. Bien. Después, bueno, acá hay, ya estamos terminando, perdón. Bueno, ya estamos en tiempo y yo había pasado. Un ejercicio de valoración, entonces los dejo, son ejercicios para que ustedes vean el valor por habitante, en 3.5 en otros países, no hay en Latinoamérica, como les dije, y en bandas milimétricas o bandas altas, 18 y 26. Están eso es un poco para que tengan una idea de los valores que se han negociado o que se han avanzado en subastas recientes. Bien, ahí terminé justo. Creo que hablé un poco rápido sobre el final. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran profundizar. Nos quedan un par de minutos. Por mi parte, muy agradecido, Juan. Excelente, como siempre, tu presentación. Y estamos en contacto, cualquier cosa, ¿verdad? Nada, recordarte pues de que estamos en la última semana y que la próxima es la semana de recuperación. Nada más, básicamente eso nos falta. Muchas gracias a todos por la participación, pues, y si nadie más tiene preguntas, pues por ahí
estamos en tiempo. Y por ahí miré un chat. No, solo agradecimientos también, nada más. Entonces, bueno, básicamente eso. Gracias nuevamente a Shabbat y a los participantes. Un saludo a todos.